Buen día a todos los alumnos. Vamos a empezar la clase. Por favor, primero verifiquen si tienen el audio, tienen la parte visual. Alba Illanes, Belén Negües, Claudia Espinosa, ¿se ve? Sí, Lisa. ¿Ya? Sí, Lisa, se ve, se escucha bien. Empezamos entonces. Medidas de dispersión. Antes de este tema vimos las medidas de tendencia central. Vimos todos los promedios, cómo se calculan promedios para variables discretas, variables continuas. Y ahora nos falta calcular las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Fíjense el concepto. Dice que la medida de dispersión nos indica cómo están distribuidos el conjunto de datos en torno a un valor central. Los datos que están observando, los datos de X que están observando, cómo se van distribuyendo respecto del promedio, quiere decir. Cada valor de X, con cuánto se va diferenciando del promedio, de la media aritmética, quiere decir. Cada valor de la variable que están observando, cada dato de la variable que están observando, con cuánto se va diferenciando del promedio. Si esa diferenciación es pequeña, si es poca la diferenciación, la dispersión si es poca, nosotros decimos los datos que estamos observando son datos parecidos, son datos homogéneos. Si los datos son homogéneos, cuando tomamos decisiones, cuando estamos recomendando, se va a cumplir, no nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque los datos que estamos analizando son parecidos, no se diferencian mucho. Por el contrario, si el indicador, si la medida de dispersión es grande, está diciendo que los datos son heterogéneos, ya no son parecidos. La diferencia de cada valor de X respecto del promedio se va agrandando. Los datos van saltando mucho. Como va saltando mucho el dato, ya no es tan confiable. Ya no tenemos que recomendar, tenemos que tener cuidado de recomendar los indicadores que estamos calculando porque no se va a cumplir, posiblemente no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque los datos que están observando son heterogéneos, diferentes. Para eso sirve esta medida de dispersión. Sirve para saber si los datos que estamos analizando son parecidos, son homogéneos, su indicador va a ser pequeño. Si la medida de dispersión es grande, está diciendo los datos que están analizando son diferentes, son heterogéneos. No es muy confiable tomar decisiones en base a ese tipo de datos, porque posiblemente no se va a cumplir. ¿Por qué no se va a cumplir? Porque los datos saltan mucho, se diferencian mucho. ¿Está bien? Ese es el concepto. Para buscar una medida de dispersión, tenemos primero el recorrido de la variable, es para tener una idea. En base a la amplitud o rango podemos saber. El rango ya saben ustedes que es igual al valor mayor menos el valor menor de todas las observaciones. Tenemos una idea con cuánto se está diferenciando entre el valor mayor y menor, ¿no? Es una forma de saber más o menos si es muy grande, muy pequeño, la diferenciación de los datos. Otra forma de saber es el recorrido intercuartílico. Utilizando cuartil 3 menos el cuartil 1, también van a poder determinar la diferenciación de los datos, dice. Esto es para tener una primera idea sobre los datos que están analizando. De manera general, nosotros siempre vamos a calcular la varianza. La varianza es lo que se calcula, lo que se estima para determinar si los datos son parecidos o son heterogéneos. Entonces, primero vamos a tener la varianza para datos no agrupados, cuando tienen pocos datos, y la varianza para datos agrupados, cuando tienen tablas estadísticas. ¿Qué es la varianza conceptualmente?
Ustedes como concepto se van a quedar en que la varianza son desviaciones al cuadrado. Desviaciones al cuadrado de las observaciones. Los datos que están observando de X respecto de su media al cuadrado. A eso le estamos llamando desviaciones al cuadrado. ¿Está bien? Cada valor de X menos su media aritmética elevándole al cuadrado, a eso estamos diciendo desviaciones al cuadrado. ¿Qué es la varianza? Son desviaciones al cuadrado. ¿De quién? De los datos que estamos analizando respecto de su media. ¿Está bien? Ese es el concepto. Cuando les preguntan en alguna materia, siempre participan en trabajos de investigación, presentan datos estadísticos, datos de mercado, o cuando están terminando su trabajo de investigación para graduarse, como presentan datos estadísticos, sí o sí les van a preguntar qué es la varianza. Y los alumnos, cuando les preguntan la varianza, no saben qué responder porque no se ve muy bien, no se ve muy bien. Ustedes solamente tienen que decir, son desviaciones al cuadrado. ¿De quién? De los datos de la variable que están observando respecto de su promedio. Cuando se saca la desviación estándar a la varianza es un primer paso. Es un primer paso para obtener un indicador. Con los resultados de la varianza le podemos sacar la desviación estándar, le podemos sacar la raíz cuadrada a la varianza. Eso sí, recién se puede interpretar, ya no tiene el cuadrado y es más sencillo de comprender el concepto. Entonces, la varianza, acuérdense, son desviaciones al cuadrado. ¿De quién? De los datos que están observando respecto de su promedio. De los datos que están observando, de la variable que están interesados, ¿no es cierto? Siempre van a tener datos. Esos datos de la variable que están analizando respecto de su promedio, ¿con cuánto se diferencia? Eso es la varianza. ¿Está bien? Es un primer paso para obtener la desviación estándar. Y la desviación estándar ya se puede interpretar, ya tiene sentido lo que se interpreta. Y vamos a ver más adelante entonces. Primero, la varianza para datos no agrupados. A partir de ahora, para nosotros, el símbolo que vamos a utilizar es S mayúscula. S mayúscula al cuadrado de X. X es la variable que estamos analizando. ¿Está bien? S de X al cuadrado. La varianza a partir de ahora. Otros libros lo utilizan en vez de S una B. Una B, la B de vaca respecto de X, ¿no? La S es el más utilizado en la mayoría de la bibliografía. Entonces va a ser igual a la sumatoria, entre paréntesis, de XY, los valores de XY, menos su media aritmética, al cuadrado es, dividido entre n menos 1. Esta formulita lo van a utilizar cuando tengan datos menores a 30, menor a 30 datos. Donde la media aritmética, ustedes ya saben, X con su barrita es sumatoria de XY sobre N. Cuando los datos son no agrupados, cuando no tienen muchos datos. Ejemplo, supongamos que tenemos el precio del arroz, lo que hemos estado manejando siempre, ¿no? 6 bolivianos vale 1 kilo, en otro puesto 8 bolivianos, en otro puesto 7 bolivianos y en otro puesto 6 bolivianos. Para nosotros en la fórmula los X es X1, X2, X3, X4. Hay 4 observaciones de X. El primer X vale 6 bolivianos, el X2 vale 8, el X3 7, el X4 6. Así funciona en la formulita. Entonces, primero tenemos que calcular la media aritmética. La media aritmética de X, la sumatoria de XY. Está diciendo hay que sumar todos los valores de X. Cuando X es 6, por la sumatoria, más le ponemos. El otro valor de X2, 8. Más X3 que vale 7, más X4 que vale 6. Todo suma 27 en el numerador. Sobre 4 datos, 6.75 es el precio promedio, ¿no? Son bolivianos por kilo en promedio. En el mercado de todos los puestos, de manera general, 6.75 está el precio del arroz, está diciendo. Eso es lo que necesitamos en nuestra fórmula. Eso está fijo en la fórmula, no se va a mover. El que va a ir variando es el XY, el X1, el X2, el X3, el X4. A eso se está refiriendo el formulario. Entonces aplicamos la fórmula de la varianza. S de X al cuadrado es igual. Otra vez, en estadística, ustedes están aprendiendo a leer el formulario, a seguir el formulario.
Lo que dice el formulario, ustedes le van poniendo el símbolo que corresponda. Si dice menos, le ponen menos. Si el símbolo esta sumatoria, le ponen más, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo a leer la fórmula todo el tiempo hasta que nos acostumbremos. Cuando ya se acostumbran al formulario, no necesitan siquiera la fórmula, ¿no es cierto? Entonces empezamos. Abrimos paréntesis, está diciendo entre paréntesis. La sumatoria es porque hay 4 datos. Para el primer dato, cuando el XY es 6, es 6. Menos dice la fórmula, le copio el menos. ¿Cuánto vale la media aritmética? 6,75. Cierro paréntesis al cuadrado, ¿no es cierto? Estamos siguiendo el formulario. Más le ponemos, esta sumatoria significa más porque hay otro dato, el X2. Abrimos paréntesis otra vez. Ahora el X2 vale 8. Menos, dice la fórmula, su media aritmética de X, 6,75. Hay que cerrar el paréntesis, elevar al cuadrado, dice. Como sigue habiendo datos, más, ¿no? De ahí viene la sumatoria. Abrimos paréntesis cuando X3 es 7, dice. Menos su media aritmética, X, 6,75. Cerramos paréntesis al cuadrado, dice. Más, porque todavía hay el X4 que vale 6. Entre paréntesis, 6 menos su media aritmética de X, 6,75. Cerramos paréntesis al cuadrado. Entonces ustedes tienen que ir buscando la diferencia. 6 menos 6,75 va a dar menos 0,75 al cuadrado. Va a haber un resultado ahí, ¿no? Más, acá tienen que ir resolviendo los paréntesis y luego van sumando. Todo se va a hacer positivo porque está elevado al cuadrado. Aunque dé negativo al cuadrado, todo se vuelve positivo. Entonces, toda la sumatoria, haciendo la operación, da 2,75 arriba. Dividido, n son 4 datos, menos 1, porque hay menor a 30 datos. Entonces, entre 3. 2,75 entre 3, 0,92. Bolivianos por kilo al cuadrado. Fíjense, este cuadrado no deja interpretar. No se puede, no podemos decir qué es la varianza. Este cuadrado es el que nos confunde. Por eso simplemente tienen que acostumbrarse a decir la varianza son desvíos al cuadrado. Desvíos al cuadrado de los datos que están observando menos su promedio. Nada más, así de sencillo. Pasamos a la varianza para datos agrupados. Para datos agrupados es cuando tengan tablas estadísticas. ¿Está bien? Entonces sigue siendo S de X al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de XY menos la media aritmética entre paréntesis al cuadrado multiplicado por su frecuencia absoluta, por F de I minúscula. Cuando tienen tablas estadísticas, esta fórmula, la primera, no agrupados, no tiene el FDI, ¿no? El segundo tiene el FDI. ¿Por qué? Porque hay tablas estadísticas, ¿no? Para eso sirve, para esas tablitas. Y van a utilizar cuando los datos sean mayor o igual a 30 sobre n, ¿no? Mayor o igual a 30 datos. También la media aritmética en esta fórmula para datos agrupados es sumatoria de XY por FDI, XY por FDI sobre n. Siguiendo con el ejemplo de la clase de los salarios de los obreros en esa fábrica donde hay 30 trabajadores. ¿Se acuerdan? Hay 7 trabajadores que reciben sueldo entre 10 a 24 dólares semanalmente. 4 trabajadores reciben sueldo entre 24 a 38 dólares semanalmente. 7 trabajadores reciben sueldo entre 38 a 52 dólares semanalmente, ¿no es cierto? Para esta tablita queremos calcular su varianza. Antes de aplicar la varianza, primero tenemos que saber su media aritmética. Vamos a ver, fíjense, dentro de esta fórmula, XY son las marcas de clase. 17, 31, 45, 59, eso es XY. La media aritmética, ya saben, es XY por FDI, ya lo calculamos en la unidad anterior, en medidas de tendencia central, ya lo tienen. Esa media aritmética daba 1.336 la sumatoria, sobre 30, 44,53 era el promedio, ¿no? El salario promedio en esa fábrica. En esta fábrica, cada trabajador en promedio, más o menos, está recibiendo 44,53 dólares semanalmente, está diciendo. ¿Está bien? Esto está fijo en la fórmula, no va a cambiar. Entonces,
si les piden calcular la varianza, ustedes abren una nueva columna en su tablita. Todo lo que van calculando van abriendo una nueva columna. Copian tal como está el formulario. Fíjense, entre paréntesis, xy menos la media aritmética de x al cuadrado. Lo mismo, por f de y, por f de y. El denominador no hay problema. Dividido dice sobre n. N son 30 datos. Ahí lo tenemos. Ahí no hay problema. El numerador primero tenemos que resolver. Entonces, agarren su calculadora para que se convenzan ustedes. En el Excel igual funciona exactamente lo mismo en el Excel si van trabajando. Entonces, con su calculadora, convénzanse. Solo estamos aprendiendo a leer la fórmula, todo el tiempo a leer la fórmula. Cada uno tiene habilidad con calculadoras, en el Word, otros en el Excel. El SPC nosotros lo vamos a utilizar más después. Todos tienen que conseguirse el SPC, hacerse cargar el SPC en la sala de cómputos. Pueden ir a comercial, a financiera, a la sala de cómputos de toda la facultad. El SPC ahí se les van a pasar. O si no, pueden ir también a la calle México, donde arreglan computadoras, donde venden programitas, ahí se los van a cargar el SPS, ¿no? El 22, el 18, todos sirven. Entonces ahí la base de datos, tardamos una media hora en cargar la base de datos y todos estos cálculos que estamos aprendiendo en un minuto sale, ¿no es cierto? Es sencillo. Pero tenemos que aprender desde un inicio la teoría porque cuando lleguen a la maestría tienen que fundamentar. Cuando llegan a hacer maestría, ya las materias que llevan es a nivel intermedio, no es a nivel básico. En la licenciatura lo que aprendemos todo es a nivel básico, como conocimiento general. Ahora la mayoría sí o sí tiene que hacer maestría y entonces van a llegar a otro nivel. La matemática es un poco más complicada, a nivel intermedio están llevando la matemática. Y para eso necesita aprender desde un inicio hasta lo último de dónde sale todo, porque con eso están aprendiendo a leer fórmulas, a despejar fórmulas y en todas las materias entran fórmulas y las preguntas siempre vienen con las fórmulas. A veces uno de memoria se acostumbra a calcular, ¿no? Y en el examen le está preguntando para despejar, para despejar. Ustedes saben despejar de este intermedio, ¿no? Cuando está multiplicando pasa a dividir, si está sumando pasa a restar. Todo el tiempo están esas reglitas en todas las materias que tienen fórmulas. Los despejes es lo que les están pidiendo que calculen, porque lo que están aprendiendo en la clase de un inicio hasta un final es como mecánico, ¿no es cierto? Y en la universidad, no, ustedes tienen que aprender a razonar, a resolver problemas. Para resolver problemas tienen que ver de dónde lo van a despejar, cómo lo van a despejar. Entonces, por eso es que siempre tenemos que aprender todo completo la materia, ¿no? Hoy por hoy diría de una vez, ¿por qué no aplicamos el paquete? Yo he tenido alumnos de otros grupos que han venido, simplemente han aplicado paquete, no han aprendido toda la parte teórica y resulta que posiblemente aprenden para el momento el uso del manejo del paquete, pero todo lo que está detrás, fundamental teóricamente, no sabe nada, absolutamente nada. Y ustedes saben que nosotros no somos como la computadora, que lo guardamos en nuestro disco duro y cualquier rato lo recuperamos como la computadora. No, nos olvidamos. Nos olvidamos a veces para siempre, ya no lo podemos recuperar. De ahí es que siempre tienen que guardar sus apuntes, aprender desde un inicio hasta lo último. Y eso es lo que estamos aprendiendo nosotros. Van a ver que el SPS todo lo va a calcular en un rato, pero es importante aprender lo que estamos haciendo. Bien. Agarren su calculadora y fíjense, cuando XY 17 dice, ponen ustedes 17, menos, ¿no? Estamos siguiendo la lectura de la fórmula. Su media aritmética, ya dijimos, vale 44,53. 17 menos 44,53. Ese resultado le elevan al cuadrado. Por su FDI, dice, su FDI es 7. Ahí está, por 7. Les tiene que dar 5.305.31. Ya está. Otra vez, cuando el XY 31, 31 menos su media aritmética 44,53. Ese resultado le elevamos al cuadrado.
por su FDI, que es 4, les va a dar 732.24. Seguimos con la fórmula. Cuando XY 45 menos su media aritmética 44.53, ese resultado lo elevamos al cuadrado, multiplicado por su FDI 7, el resultado 1.55. Cuando XY 59 menos su media aritmética 44.53, elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado, por su FDI 8, 1675.05 tiene que dar. Cuando XY 73 menos su media aritmética 44.53, ese resultado lo elevamos al cuadrado, por su FDI 3, les va a dar 2.431.62. Cuando XY 87 menos su media aritmética 44.53, ese resultado lo elevamos al cuadrado, por su FDI 1, 1.803.70. Sumamos toda la columna, de ahí viene la sumatoria en la fórmula, la sumatoria de todos los XY quiere decir. 5.305.31 más 732.24 más 1.55 más 1.675.05 más 2.431.62 más 1.803.70 les va a dar 11.949.44. Ya tenemos en otro formulario el numerador, sumatoria de XY menos la media al cuadrado por FDI, ahí está 11.949.44. Sobre N ya saben, es el FDI, la sumatoria, 30 trabajadores. Nos está dando el resultado 398.31 dólares al cuadrado. Este cuadrado no deja interpretar, ¿no es cierto? Este cuadrado no deja interpretar cuando es varianza. Para poder interpretar tenemos que sacarle la desviación estándar. Desviación estándar. ¿Qué es lo que hace la desviación estándar? Mide la dispersión de los datos. ¿Cómo están dispersos cada dato, cada X, respecto de su media? ¿Con cuánto se diferencia cada X respecto de su media? Está diciendo. Esa es la desviación estándar. Para datos no agrupados, a partir de ahora la desviación estándar es una S mayúscula de X, ya no tiene el cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrado de la varianza. S de X al cuadrado, ¿no? Cuando son datos no agrupados, utilizamos esto de acá. El resultado, 0.92 era la varianza para el precio del arroz, sacándole su raíz cuadrada, 0.95. Para que tenga sentido, lo vamos a redondear a un boliviano. El precio del arroz, estamos hablando de bolivianos. Un boliviano es la dispersión. Está diciendo de un precio a otro precio, o cada precio de cada puesto, estos precios de cada puesto, respecto del promedio de la media aritmética, de este 6.75, con un boliviano se están diferenciando en promedio. El precio del arroz se va diferenciando de un puesto a otro puesto, de un puesto a otro puesto, con un boliviano más o menos, dice la dispersión del precio. Para eso sirve. Ya no tiene cuadrado, se diferencian, se dispersan. Con un boliviano quiere decir el precio del arroz, ¿no? Entonces la varianza, en cambio, decimos un boliviano al cuadrado, no podemos interpretar, no podemos entender qué quiere decir. Lo mismo la varianza para datos agrupados. Entonces, para datos agrupados, simplemente le están sacando la raíz cuadrada a la varianza, ¿no? S de X, raíz cuadrada de la varianza de X para datos agrupados. Nuestra varianza para datos agrupados era 398.31 dólares al cuadrado. Ahí está. Raíz cuadrada de 398.31 da 19.96. 20 dólares si quieren redondearle. Está diciendo que los salarios, estos salarios que están analizando de estos trabajadores, cada trabajador respecto de este promedio, el promedio es 44.53 lo que ganan semanalmente, cada trabajador en esta fábrica
se va diferenciando del promedio con $20 más o menos, dice. Hay una dispersión en los salarios de $20. Hay una diferenciación en los salarios de los trabajadores respecto del promedio en $20. ¿Está bien? A eso se refiere el indicador. Ya, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Se entendió? Varianza solamente estamos aprendiendo y sacándole la raíz cuadrada que se vuelve desviación estándar. También de repente decirles que la desviación estándar a veces se la conoce como dispersión. Unas veces les pueden decir determine la dispersión. Otras veces les puede decir determine la desviación típica. Otras veces les puede decir determine el error típico. Otras veces les puede decir la desviación estándar. Todos significan lo mismo. Son sinónimos de decir lo mismo. Significa lo mismo. Desviación estándar, desviación típica, dispersión, error típico significa lo mismo, por si acaso. Ya. También hay otras medidas de dispersión que podemos utilizar, como la desviación de la media aritmética, la desviación, los promedios que hemos aprendido a calcular, la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica, también se puede utilizar para calcular la dispersión de los datos, ¿no? La dispersión de los valores de la variable. Lo vamos a conocer como, primero vamos a hacer para datos no agrupados, cuando tienen pocos datos. Uno puede ser la desviación de la media aritmética. La D significa desviación. X con su barrita de la media aritmética está diciendo. Desviación de la media aritmética. Así lo van a leer. Va a ser igual a la sumatoria. Esas barritas verticales significa valor absoluto. Valor absoluto significa que si dentro las barritas sale negativo, no nos interesa, lo seguimos considerando como positivo nosotros. Como lo estamos considerando como positivo, de ahí viene el concepto de valor absoluto. Absoluto en forma absoluta sigue siendo positivo, quiere decir, aunque de negativo. ¿Está bien? Entonces, sumatoria de valor absoluto de XY menos su media aritmética quiere decir valor absoluto sobre N. Sigamos con el ejemplo del precio del arroz. 6, 8, 7, 6 bolivianos en cada puesto, como si tuviesen la observación X1, X2, X3, X4. En la formulita ese es el XY. ¿Está bien? Los valores ya tienen ahí el precio 6, 8, 7, 6 para cada X. Primero necesitamos la media aritmética. Ya saben, la media aritmética es sumatoria de X sobre N, ¿no? Sumatoria de 6 más 8 más 7 más 6 dividido entre 4, ¿no? Son 4 datos. 6,75 el promedio. ¿Cómo aplicamos la formulita? Ahí está su formulita. Desviación de la media aritmética, decimos. Cuando el XY es 6, ahí está 6, en valor absoluto, con sus barras verticales estamos poniendo. Valor absoluto cuando X1 es 6, menos dice la fórmula, su media aritmética. Su media aritmética siempre va a valer 6,75. Menos 6,75, valor absoluto le ponemos. Más, porque hay otro dato. Otra vez, valor absoluto. Cuando X2 es 8. 8 menos su media aritmética, dice. Su media aritmética es 6,75. Valor absoluto le ponemos. Más, porque hay un X3 que vale 7. Cuando XY es 7 menos su media aritmética 6,75, valor absoluto. Más, pues tenemos una observación X4. Cuando X4 es 6, valor absoluto 6, menos su media aritmética 6,75, valor absoluto decimos. N, 4 datos, ¿no? 4 datos. Lo van resolviendo ahí adentro. 6 menos 6,75 da negativo, menos 0,75. Más, dice, valor absoluto el otro, 8 menos 6,75 queda un 95 positivo. Más valor absoluto el otro, 7 menos 6,75 queda 0,25 positivo. Más el siguiente, 6 menos 6,75, negativo menos 0,75. Esto negativo no nos importa, todo es positivo para nosotros. Ustedes le suman 0,75 más 1,25
más 0,25, más 0,75, todo positivo. ¿Está bien? Eso da 3 dividido entre 4, 0,75 da el resultado. Lo vamos a redondear para que tenga sentido lo que estamos interpretando. Un boliviano está diciendo estos valores que están observando, el precio 6 o 8, ¿no es cierto?, en cada puesto. Respecto del promedio, se está diferenciando con un boliviano, dice. Un boliviano no es mucho. Los datos que están analizando son parecidos, quiere decir. ¿Está bien? Es otra forma de saber su dispersión, cómo se diferencian los datos usando la desviación. También nosotros utilizamos, esto ya lo pueden hacer ustedes, ya se van a dar cuenta, la desviación de la mediana. La D significa desviación, ME mediana. Va a ser igual a la sumatoria, valor absoluto, X de Y, menos la mediana. Todo sobre N. O les puede pedir la desviación de la moda. La D significa desviación, MD la moda para nosotros, es igual a la sumatoria, valor absoluto de XY menos la moda sobre N, ¿no? O de repente la desviación de la media geométrica, la D sigue siendo desviación, MG media geométrica, va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto de XY menos su media geométrica sobre N. O también vimos la desviación de la media armónica. D sigue siendo desviación, MA, ustedes saben calcular la media armónica para datos no agrupados, es igual a la sumatoria de XY menos la media armónica sobre N, ¿no? Con estos datos pueden trabajar, con estos 4 datos. ¿Cuál es la moda ahí? La moda, el valor que más veces se repite, 6, la moda, ¿no? Lo mismo pueden aplicar con la moda, con 6. La mediana, ¿cómo es la mediana? Cuando los datos son pares, tienen que agarrar los dos valores del medio, pero primero tienen que ordenar de menor a mayor. 6, 6, 7, 8. ¿No es cierto? 6, 6, 7, 8. Agarran el 7 más 6, 7 más 6, 13 entre 2, 6, 5 la mediana, la mitad, cuando los datos son pares. ¿No es cierto? Ya saben calcular la mediana para datos no agrupados. Entonces, lo mismo para la media geométrica, le van sacando la raíz del productorio, ¿no? De producto XY por XY por XY, saben de dónde sale su resultado. Vamos a pasar a los datos agrupados aplicando los promedios, la desviación de la media aritmética para datos agrupados. La D significa desviación. El X, media aritmética. Va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto de los valores de XY menos su media aritmética, valor absoluto, multiplicado por su frecuencia absoluta, por su F de I, F minúscula, sobre N. La tablita que tenemos nosotros de los salarios, abrimos una nueva columna. Todo lo que les pidan, ustedes van abriendo una nueva columna si no tienen calculado. Y tal como dice el formulario, su barrita, valor absoluto, XY menos la media aritmética, valor absoluto por F de I. El N no tenemos problema, son 30 datos. Al último lo podemos dividir. Entonces, primero necesitamos la media aritmética para datos agrupados. Ya lo teníamos la media aritmética, ¿no? Era sumatoria de XY por F de I sobre N, 1336 sobre 30, 44,53. Ya calculamos en la unidad 3, medidas de tendencia central. Saben de dónde sale. Lo que estamos aprendiendo ahora es a calcular medidas de dispersión. Entonces, 44,53 siempre va a estar fijo. Esta X vale 44.53 a todos los XY. Agarren su calculador ustedes otra vez. Cuando XY 17 menos su media aritmética, 44.53. Esa diferencia por F de I, por 7 le multiplica. 192,71. ¿Está bien? Aunque salga negativo, no importa, positivo lo anotan ustedes. Seguimos aprendiendo el uso, la lectura de la formulita. Cuando XY 31, 31 menos su media aritmética, 44.53. Esa diferencia por su F de I por 4,
5412 va a dar. Cuando XY 45, 45 menos su media aritmética 44.53. La diferencia que sale por su FDI por 7, 329 sale el resultado. Cuando XY 59 menos su media aritmética 44.53, el resultado multiplicado por 8, por su FDI que es 8, 115.76. Cuando XY 73, 73 menos su media aritmética 44.53. Esa diferencia por su FDI que es 3, 85.41. Cuando XY 87 menos su media aritmética 44.53 multiplicado por su frecuencia absoluta que es 1, 42.47. Terminan de aplicar la formulita en todos los intervalos, buscan la sumatoria de toda la columna, ¿no? En la fórmula eso es la sumatoria, ¿no? El último resultado. Pero primero tienen que sumar. 192.71 más 54.12 más 3.29 más 115.76 más 85.41 más 42.47. Todo da 493.76. Eso es lo que vamos a reemplazar en el numerador, en nuestra formulita de la desviación de la media aritmética, ¿no? Ahí está. Desviación de la media aritmética. Ponemos nuestra fórmula. La sumatoria valor absoluto XY menos su media aritmética valor absoluto por FDI, 493.76, que sale de la tablita. Esto es lo que están reemplazando. Sobre N es el FDI toda la columna, 30 datos en total están observando, 30 trabajadores. Entonces, da 16.46. ¿Cómo lo van a interpretar? Al usar la desviación de la media aritmética, está diciendo los trabajadores se van diferenciando de la media aritmética con $15 más o menos. En sus salarios, semanalmente, lo que van ganando semanalmente, cada trabajador más o menos respecto del promedio se va diferenciando con $15 aproximadamente. Para eso sirve. ¿Está bien? Bien. También podemos obtener la desviación de la mediana. La desviación de la mediana, fíjense otra vez, la D sigue siendo desviación, la ME, ya saben, se llama mediana, es igual a la sumatoria de valor absoluto de XY menos la mediana, valor absoluto por su frecuencia absoluta sobre N. Abren una nueva columna en su tablita, copian tal como está su formulario, valor absoluto, XY menos la mediana, valor absoluto por FDI. No se están inventando absolutamente nada, ¿no? Si les dice determine la desviación de la mediana, eso es lo que tienen que hacer. La mediana nosotros ya teníamos de la clase anterior que valía 46. 46 era su mediana, ¿no? La mitad de los trabajadores ganan $46 semanalmente más o menos, quiere decir, ¿no? Utilizando la mediana. Entonces, esta mediana está fijo, vale 46 la mediana. Lo que tienen que hacer es este XY, el XY es lo que va cambiando y el FDI va cambiando, ¿no? El XY cuando es 17, el XY cuando es 31, el XY cuando es 45. Entonces, sigamos la lectura, utilicen su calculadora. Cuando el XY 17 menos la mediana 46, esa diferencia por su frecuencia absoluta por 7, 203 tienen que dar. Otra vez, cuando XY 31 menos su mediana 46, esa diferencia por su FDI por 4, 60 tienen que dar. Cuando XY 45 menos su mediana 46, esa diferencia por 7, 7 va a dar. ¿Está bien? Cuando XY 59 menos su mediana 46, ese resultado multiplicado por su frecuencia absoluta que es 8, 104. Cuando XY 73 menos su mediana 46, ese resultado multiplicado por su frecuencia absoluta que es 3, 80.